Hermanitos míos, hay una frase dicha por el Señor Jesús luego del discurso del pan de vida, seguro que la recuerdan. Fue en aquel momento en que nuestro Señor declara abiertamente que Él es el pan de vida y que solamente comiendo su carne y bebiendo su sangre tendríamos vida eterna. Esto está en el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 35 en adelante. Recuerdan que estas palabras cayeron muy mal en la gente que escuchaba y muchos se marcharon ofendidos porque no entendieron el significado de lo que Jesús estaba diciendo. Esto fue cuando Jesús habló de comer su carne y beber su sangre, haciendo referencia a lo que luego conoceríamos como la Santa Eucaristía. Pero estas palabras tomadas de manera literal, por supuesto, ofendió a muchos judíos, los cuales se escandalizaron y dejaron de seguir al Señor. Estamos a poco tiempo de sucederse la pasión. Es en esta ocasión en que, debido al escándalo desatado entre la gente, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también van a dejarme? Y Simón Pedro, en nombre de todos, reafirma su fidelidad al Señor, alegando que solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan, no? Bien, también en este momento, y luego de estos hechos que el buen Señor dice también: ¿no los elegí acaso yo a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Refiriéndose, por supuesto, a Judas el Iscariote. Esto está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Yo mismo los elegí, los llamé, los separé del mundo para que sean mis discípulos. Pero uno de ustedes es un diablo, dice el Señor. Recuerden también, amigos míos, que la palabra diablo significa adversario y se refiere a un contrario, a un enemigo. Jesús saca a la luz en estos días finales que desde su mismo entorno, de entre su rebaño elegido, hay uno que es contrario. Nosotros sabemos que este es Judas el Iscariote. Y esto puede tener no solo un significado, digo, la elección del mismo Jesús. ¿Acaso Él no pudo darse cuenta a quién estaba eligiendo? Si el Señor conoce todo de todos, ¿por qué no vio la raíz de maldad que había en Judas? ¿O es que Jesús lo sabía y las cosas debieron suceder así? Podemos pensar, como piensan algunos, que Judas estaba dentro de los planes de Dios para que llevara a cumplimiento al fin lo que Dios había planeado acerca de la pasión y la muerte de nuestro Señor. ¿Fue un muñeco Judas utilizado por Dios para llevar adelante el mecanismo infernal de la conspiración de los malvados y que luego lo descarta cuando éste, movido por el remordimiento, se cuelga de un árbol? Es un poco cruel pensar así. No podríamos concebir jamás que nuestro Dios usara a una persona con fines malvados para luego descartarla sin oportunidad de salvación. Digamos entonces que Judas decidió su propio destino, el cual es innegable que estaba en el conocimiento de Dios, pero fue su libre decisión el obrar como obró, ya que él tuvo las mismas oportunidades que sus compañeros. Fue testigo de las mismas cosas, escuchó las mismas palabras del Señor. Es más, estaba entre los 12 que el Señor manda en una ocasión, confiriéndoles autoridad para realizar signos, como el curar a los enfermos y expulsar demonios de la gente. Y lo hizo. Esta misión está en el Evangelio escrito por Lucas en el capítulo 10. Por lo tanto, descartemos la idea de que Judas fue usado por Dios para ejecutar el trabajo sucio. Que había maldad en el corazón de Judas, y sí, en menor o en mayor medida que en los otros. Y bueno, tampoco eran ellos santos o perfectos. Sabemos que Dios pone sus ojos siempre en los más pequeños. Y no es de extrañarnos todas las miserias que habría dentro de estos siervos de Cristo, igual que hay en nosotros. Quizás es por eso que dentro de las filas mismas del cuerpo de Cristo se levanten nuevos diablos, nuevos adversarios del Evangelio. Que los que no adhieren a nuestra fe nos tomen como enemigos
es natural. La iglesia primitiva sufrió la persecución de estos durante los primeros siglos. Y aún hoy hay países en donde se martirizan a los que confiesan la fe en Jesús. Pero que Satanás tenga en el rebaño del Señor a los suyos, bueno, tampoco nos debe de extrañar. Pero revisemos la Escritura, hermanitos, y pongamos luz sobre este asunto. Cuando Jesús habla la parábola del trigo y la cizaña, está hablando de esto. El trigo bueno que crece en el campo, pero que a su lado crece también la cizaña, lo que obliga al dueño del campo a no arrancar la cizaña para no dañar al trigo, dejándolos crecer juntos. Esta es una alegoría a que habrá ambos brotes en la iglesia. Ya en los comienzos mismos de la iglesia, tanto San Pablo como San Pedro detectan adversarios del Evangelio en las filas mismas del rebaño. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, San Pablo califica a unos falsos apóstoles como trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles. Y enumera más adelante en este mismo capítulo que entre todas las dificultades que tuvo en su vida como anunciador del Evangelio, tuvo que enfrentar cárcel, azotes con látigos y varas, peligrando su vida en naufragios, en los caminos por los salteadores, sufriendo violencias en el extranjero y hasta con compatriotas, en los pueblos, en las ciudades, en el mar. Y también menciona entre todas estas cosas como una dificultad el peligro entre falsos hermanos. A los filipenses en el capítulo 3 les advierte con estas palabras: atención a los perros, atención a los obreros malos, atención a los falsos circuncisos, alegando a falsos maestros que estaban tergiversando la palabra de vida. Porque el asunto no estaba en la predicación de otro evangelio, como dice en el comienzo de la carta a los Gálatas, sino en la interpretación que algunos suelen hacer de las mismas palabras del Señor. Así trabaja el diablo. No olvidemos que en el Edén, Satanás miente a la mujer diciéndole que si comen del fruto del árbol que Dios les prohibió, no morirían, sino que serían como dioses. Y ustedes saben, amigos míos, que Satanás no solamente miente, sino que mezcla la verdad con la mentira. Y como también conoce las Escrituras, las tuerce provocando interpretaciones erróneas. Lamentablemente, esta es la gran tentación de algunos maestros de la palabra de hoy en día, que abandonan la predicación fiel del Evangelio de Cristo y se afanan en buscar novedades para impactar con su retórica. Jesús advierte que uno de los peligros serán los falsos profetas o falsos cristos, que en su nombre engañarán a muchos llevándolos a la perdición. Jesús dice que estos falsos profetas vendrán disfrazados de ovejas. Esto está en San Mateo capítulo 7, versículo 15, y que engañarán a muchos. San Mateo capítulo 11, versículo 24. Y que, atención a esto, estos falsos cristos y profetas harán grandes señales y prodigios para engañar. San Mateo capítulo 24, versículo 24. Estas palabras del Señor son advertencias muy importantes que debemos atender. No podemos desestimarlas como que a nosotros no nos va a pasar. Él asegura que estos falsos apóstoles van a engañar a muchos. Es un hecho. Pero ¿cómo podemos saber quiénes son? Y es difícil. Sabemos que Dios da diversidad de dones a su iglesia, pero también sabemos que a veces el corazón de un hombre puede envanecerse y perder el rumbo sin haberlo querido. Puede que Judas haya caminado siempre en el borde de sus tentaciones. El dueño del campo en donde apareció la cizaña no supo cómo pasó, solo que vio en aquella obra la mano de un enemigo. Y no olvidemos que cuando Jesús, en la última cena, en el momento cúlmine de su pasión, al instituir la Eucaristía, dice que uno de ellos lo va a traicionar. Los discípulos no sabían quién sería, lo que nos hace pensar que las intenciones de Judas estaban bien ocultas. Todos sabían que Judas era ladrón
y que metía la mano en la bolsa del dinero, como expresa Juan en el capítulo 12, versículo 6, pero no sospechaban que sería él el traidor. Por eso es que cada uno empieza a preguntarle al Señor: ¿acaso seré yo, Señor? ¿Qué tan peligroso puede ser esto? Y sumamente peligroso, porque el engaño de estos falsos profetas puede hacer que se nos forme una idea de Dios equivocada. Y hoy está muy de moda resaltar solamente algunos atributos de Dios, como su amor y su corazón lleno de misericordia, y no mencionar tanto otro de sus atributos importantes, que es la justicia. Y eso nos lleva a creer que Dios lo perdona todo, que ama a todos, no importa qué tan pecador sea, apelando a la frase: Dios odia al pecado pero ama al pecador, como se escucha siempre a alguien decir por ahí, cuando en realidad las Escrituras dicen lo contrario. No negamos que Dios ama al mundo y al hombre, su creación. Por algo entregó la vida de su Hijo para que, creyendo en Él, todos se salven. Pero Dios no ama al que comete o vive en el pecado. Esta es una idea equivocada. Leamos nada más el Salmo 5. Pues no eres tú un Dios que se complace en la impiedad. No es huésped tuyo el malo. No, los arrogantes no resisten delante de tus ojos. Detestas a todos los agentes del mal. Pierdes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y fraudulento, Dios lo abomina. Y el Salmo 7 dice también: Dios, el juez justo, lento a la ira, pero Dios amenazante en todo tiempo, para el que no se convierte. Jesús dice a los escribas y fariseos hipócritas: ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Es más, luego de las bienaventuranzas, Jesús expresa su lamento por algunos. Fíjense en Lucas capítulo 6, versículo 24 en adelante. Ay de ustedes los ricos, porque han recibido ya vuestro consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque tendrán aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. De modo que, hermanitos, apliquemos aquí el consejo del Señor cuando nos dice: fíjense cómo oyen. Y sepamos que Él nos alienta a que aprendamos a discernirlo todo y quedarnos con lo bueno. Estemos atentos, porque hay entre nosotros algunas herejías que nos pueden costar la salvación. Pensemos en todo, reflexionemos en todo y charlemos con los hermanos acerca de nuestras dudas. No olvidemos que en la misma Eucaristía se reveló el traidor, el diablo, el adversario. Aquel que moja el pan en mi plato, ese es, dijo el Señor. Que el Señor nos guarde y nos mantenga alertas en estos tiempos de confusión. Amén, hermanitos.